la colaboración de... Diana, bienvenida, buenos días. Gracias, Marcela. Juan, buenos días a ustedes, buenos días al auditorio. La verdad es que el día de hoy tengo un tema que me parece fundamental debatir a partir de un ejemplo que les quiero contar de algo que he visto esta semana y que creo que nos debe llevar a una reflexión en términos de comunicación entre ciudadanos y gobernantes. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de un ejercicio que se lleva a cabo en algunos estados de Norteamérica, llamado el Town Hall. Town Hall es un concepto que se viene desarrollando desde hace algunos años, que, digamos, materializa un debate público. Son debates en espacios abiertos, donde los protagonistas son algunos elementos del gobierno, de la autoridad, de la sociedad civil, que tengan algo que debatir sobre un tema en particular con los ciudadanos como espectadores. Incluso en estados como New Hampshire o Iowa en Estados Unidos, es un mecanismo, el town hall, es un mecanismo que se usa de debate ciudadano con los candidatos, por ejemplo, a un puesto de elección popular, previo a la elección. Entonces, imaginemos que un candidato al Senado quiere ir a presentar sus propuestas, pero en lugar de hacerlo en un meeting, a manera de monólogo, como lamentablemente nos tienen acostumbrados los políticos en nuestro país, lo que se organiza es un town hall. Entonces, hay un espacio abierto, se planta el candidato en el escenario, pero al lado se le plantan diferentes representantes de la sociedad civil relacionados con el tema en específico sobre el que quiere hablar, también eso es bien importante, y empiezan a debatir entre ellos rodeados de ciudadanos que luego también pueden participar de esta discusión. Esta semana se ha dado un ejercicio bien interesante porque resulta que además al ya democrático ejercicio deliberativo, que es un town hall, se ha sumado la iniciativa de la cadena televisiva CNN. Y CNN se ha dispuesto a organizar por iniciativa propia y a televisar en vivo diferentes ejercicios de town hall. Acaba de ocurrir uno estos días en Florida, precisamente, sobre el tema del uso y portación de armas a partir de la tragedia de la masacre que vivieron estudiantes de una secundaria en la semana pasada. Y entonces lo que los ciudadanos dicen es, queremos hablar con nuestro senador para preguntarle qué va a hacer al respecto. Y entonces se organizan con el apoyo logístico y de producción de CNN. Incluso pueden encontrar mucha información sobre esto, por ejemplo en Twitter, toda la información sobre esto circuló con el hashtag CNN Town Hall. Se organiza este ejercicio y llevan a Mark Rubio, al senador Mark Rubio, senador por Florida, como protagonista de este ejercicio deliberativo, pero en el escenario, además de estar el senador, para que se den una idea, está, por ejemplo, la vocera oficial de la Asociación Nacional del Rifle, que es un elemento fundamental de este debate, está el sheriff de Florida, están algunos padres de los chicos que murieron en la masacre, están algunos estudiantes de esa secundaria en Florida, y empiezan a debatir. Y es impresionante, Marcela, lo que puede ocurrir cuando una autoridad escucha y habla con sus ciudadanos. Al inicio del ejercicio, Mark Rubio llega a justificar sus posturas sobre el tema del uso y portación de armas. Hay que recordar que Mark Rubio unos días antes había dado un cierto soporte a esta idea que planteó el presidente Trump cuando fue a visitar la escuela. Lo mencionaron en el espacio y se le dio mucho vuelo a esta idea que dijo, bueno, Trump decía, lo que tendríamos que hacer es entrenar a algunos maestros o coaches deportivos de las escuelas para que ellos también puedan portar y sepan usar armas, ¿no? Y Mark Rubio en un primer momento apoyó esta idea. Mark Rubio además es un senador que ha estado muy de cerca con la Asociación Nacional del Rifle, que ha llevado al plano legislativo temas relacionados con el uso de armas. Y después de la tragedia en Florida, Mark Rubio se había ido mucho por la línea del discurso de la Asociación Nacional del Rifle. La Asociación Nacional del Rifle había dicho durante todos estos días que el tema a debatir no era el uso de armas, tenía que ver con un asunto de las enfermedades mentales. Esto a partir del argumento de que el chico que perpetró la masacre en Florida la semana pasada era un chico que había sido diagnosticado con autismo, nunca había recibido ayuda y que además en el camino se le habían diagnosticado otras, entre comillas, enfermedades mentales.
Entonces la Asociación Nacional del Rifle dice, no, bueno, es que nos estamos confundiendo, el debate en realidad tiene que ser sobre el diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades mentales y no sobre la compra, uso o portación de armas. Y Mark Rubio estaba en ese sentido. De verdad les recomiendo que busquen la información, incluso está el video completo del ejercicio en YouTube del CNN Stonewall en Florida, para ver cómo empieza Mark Rubio, por ejemplo, se para y expone cuáles son los argumentos o las razones por los que él ha defendido esta propuesta. Y cómo a partir de la deliberación, por ejemplo, hay una parte realmente conmovedora, donde toma la palabra uno de los padres de familia de los chicos que murieron, un padre que acaba de enterrar a su hijo, y le dice, senador, veme a los ojos y dime una cosa, mi hijo murió porque es legal que un chico pueda portar armas, sí o no. Y Mark Rubio tiene que mirar a los ojos y decir, sí. Dice, entonces ahora, veme a los ojos y dime, como ciudadano que votó por ti, que vas a hacer algo para que deje de ser legal que un chico porte y pueda usar armas. Y en ese primer momento, Mark Rubio le responde, bueno, no, déjame explicarte qué es lo que yo propongo, para intentar defender cuál es tu argumento. El final de la historia, Marcela, es que conforme avanza la deliberación, al final del town hall, Mark Rubio termina por cambiar de decisión, termina por cambiar de postura y termina por comprometerse ante su electorado que efectivamente va a cambiar de postura, va, por ejemplo, a presentar iniciativas para limitar la compra de municiones, va, por ejemplo, a promover y a votar a favor, que él había dicho que iba a votar en contra de la iniciativa de aumentar la edad mínima para la compra de armas. Y todo esto producto de la deliberación. Hay un momento donde un chico de 16 años se para, lo mira a los ojos y dice, senador, mis papás votaron por usted. Y la semana pasada enterré a mi mejor amigo. Por favor, deje de negociar y de recibir dinero de la Asociación Nacional del Rifle, diciéndoselo a los ojos a su senador. Esos ejercicios son los que hoy nos permiten entender que efectivamente el tomador de decisiones está mucho más cerca de lo que nosotros creemos, o tendría que estar mucho más cerca de lo que nosotros creemos. De verdad es que creo que además tendrían que ver ustedes la calidad de preguntas. Seguí en Twitter algunos de los periodistas que estaban dando la cobertura. Una reflexión muy recurrente que había es, de verdad, ¿qué calidad de preguntas están haciendo estos chicos que incluso nos dejarían en jaque a algunos periodistas? ¿Qué calidad de debate están promoviendo chicos de 14, 15, 16 años cuando ponen en jaque a un senador que le dicen a los ojos, por una decisión que tú votaste, por un lobbying que tú hiciste, por una negociación que tú hiciste con un grupo específico, yo tuve que enterrar a mi mejor amigo la semana pasada? Pues es un ejercicio de 2 horas. Tampoco estamos hablando de algo muy complejo. Y de verdad, además del impacto tan positivo que me llevé, vi después muchos comentarios en Twitter sobre si este ejercicio iba a cambiar la forma de entender la democracia en Estados Unidos, porque no es que sea nuevo, los town halls ya se hacen. Creo que también una reflexión que nos debe quedar, Marcela, es, ojo, un medio de comunicación asumiendo el compromiso y el costo, porque además deberías de ver la producción, es un costo muy grande en términos de producción, de llevar ese debate a la televisión pública. Y a mí me quedaban varias preguntas que las comparto con ustedes. Como medio, primero diría, ¿cuánto estamos dispuestos a promover espacios de debate real? O sea, debate real, porque lo que te estoy contando es un chico de 15 años diciéndole al senador, usted votó algo porque mató a mi mejor amigo. O un padre de familia diciéndole, véame a los ojos, dígame que no fue gracias a esa decisión que mi hijo se murió. Eso es un debate real, ¿no? Que de entrada me habla de una calidad de político que ya me gustaría tener, que acepten ese cuestionamiento. Pero entonces las preguntas que me quedan son, ¿cuánto los medios estamos fomentando esos espacios? ¿Cuántos nuestros políticos tienen los tamaños suficientes para vernos a los ojos y aceptar una confrontación? Vamos, aceptar que de eso se trata la política, de la confrontación, del debate, del cuestionamiento. ¿Y cuánto hemos permitido nosotros que eso no sea así, Marcela? Están por empezar las campañas, me van a ir a tocar a la puerta otra vez, para variar, los mismos personajes que me han tocado la puerta en las últimas elecciones. El proceso pasado quería ser diputado y ahora quiere ser senador, y el anterior quería ser alcalde y luego gobernador, pero finalmente son las mismas caras que hemos visto siempre. Y la pregunta
que yo les haría a todos ellos es: ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no te había visto desde la última vez que me pediste el voto? Porque hoy sí tienes tiempo de venir a contarme según tú lo que has hecho. Yo compartía un tuit la semana pasada que justo hablábamos del manejo de redes sociales. Y casualmente, terminando de hablar de eso, unas horas más tarde me estoy navegando por Twitter y me encuentro un tuit patrocinado para quien no lo sabe, por el cual se pagó para que yo lo vea, de Refugio Sandoval, por ejemplo, hablando de toda la labor buena que ha hecho, ¿no? Y mi pregunta es: ¿ahora? ¿Y todo el tiempo anterior qué se ha estado haciendo? ¿Cuántos de los que nos están escuchando volvieron a ver a su diputado federal o volvieron a ver a su senador? Y la pregunta va a ser claramente nunca, Marcelo. O sea, eso lo tenemos claro, no es una pregunta ilusoria. Pero lo que sí creo que tendríamos que ver es: ¿y cómo los vamos a recibir la próxima vez que nos toquen la puerta? Porque se van a solear una semana, ¿no? Cada 4, 5, 6 años se suelen a solear. ¿Y qué les vamos a preguntar? ¿Les vamos a abrir la puerta? ¿Nos vamos a poner para la foto? ¿O les vamos a cuestionar por qué hasta ahora y por qué no en otros momentos? Creo que hay ejercicios que vale la pena analizar para tomar las lecciones y para saber que hay formas no tan costosas, no tan complejas, pero sí muy valientes de entender el diálogo entre ciudadanos y autoridad. No sé qué les parece. Bien, Diana, varias cuestiones, ¿no? La primera, yo creo que sí hay esos espacios. Mira, yo recién acabo de estar en uno, que claro, es tiempo de campaña y es muy distinta la postura de quien está en campaña a quien ejerce el poder. Sí. Y entonces, en esta reunión se le cuestionó, y voy a decir qué fue lo que sucedió a Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Segura se para y le dice: ¿por qué va a perdonar a mi nombre? Yo soy familiar de 2 personas que fueron víctimas de la violencia que vivió el país. ¿Con qué derecho va a perdonar usted a los criminales que nos arrebataron a nuestros familiares? Wow. Entonces, creo que eso es un debate y ese es un diálogo, ¿no? Lo que hay que hacer es que no haya más simulaciones, porque luego se convoca a foros y se convoca a reuniones con los gobernantes en turno y entonces resulta que la mayor parte de los invitados son los mismos de los equipos de trabajo de los gobernantes. Entonces, pues eso no es nada plural. Tendría que haber una pluralidad donde hubiese representación de los ciudadanos. Ahora, creo que cada país se toma de una manera diferente la democracia en función de realmente yo te elegí, realmente yo trabajé por ti, no te eligió el sistema, no te eligió la estructura de un partido. Y entonces en esa medida, cuando tú realmente te sientes copartícipe de la designación de un político en un cargo, pues entonces en esa medida también te sientes con los derechos de cuestionarlo. Creo que de esa forma tendríamos que hacer una reflexión muy intensa y muy profunda si realmente nosotros nos sentimos copartícipes de la elección de un diputado, de un senador, de un presidente municipal, o si se lo hemos dejado a las estructuras de los partidos y le hemos dejado al voto corporativista, si le hemos dejado a los ciudadanos que realmente creen en que se puede transformar al país desde las urnas. Entonces, hay un montón de elecciones. Ahora, también un medio que toma una decisión de hacer una cobertura, bueno, ya de por sí Trump traía de bajada a CNN, ¿no? Y ahora, pues termina por descalificarlo, ¿no? Termina y de decir que luego CNN tergiversa sus declaraciones, etcétera, etcétera. O sea, es un costo que habrá que asumirlo porque finalmente es una responsabilidad. Pero muy interesante tu reflexión, Diana. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, Marcela, te agradezco mucho y dialogamos a través de Twitter. En Twitter me encuentran como @Diana Torres, Diana es con Y, entonces al final. Y si no, también podemos platicar, estoy compartiendo ya otra clase de reflexiones, también hay más espacio en LinkedIn, ahí me encuentran como Diana Torres. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, hasta la próxima.